listo la exposición. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Buenas tardes. Vamos a ser puntuales con la exposición, dado que 2 de la tarde y media empezamos y debemos acabar 3:15, porque posteriormente a esto tenemos otra exposición con otro colega. Lo importante de ahora es que ustedes tengan conocimiento que dentro del tema que vamos a tratar el día de hoy son infecciones en el embarazo. Eh, eh, Sabemos, seguramente por las consultas y la revisión de temas que ustedes han hecho, que son múltiples las infecciones que pueden ocurrir durante el embarazo. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer un extracto de lo principal para que puedan, de algún modo, ustedes solucionar lo importante que esté ocurriendo en el momento. Dentro de estas infecciones del embarazo, nosotros podemos ver que es un conjunto, ¿no?, de procesos infecciosos basados en... La siguiente, por favor. Sí. Estas infecciones, como les venía diciendo, pueden ocurrir durante la gestación y van a significar un riesgo tanto para el feto y posteriormente el recién nacido. Por eso la importancia que debemos tener para que nosotros podamos ver y tratar todas estas infecciones que ocurran durante la gestación. Dentro de los microorganismos que pueden ser, que puedan tener un proceso infeccioso durante la gestación, tenemos las bacterias, los parásitos, los virus y los hongos. Eso ustedes lo conocen seguramente por sus clases anteriores que tuvieron. Y justamente la embarazada también puede estar sujeta a este tipo de infecciones. La siguiente, por favor. Dentro de todo este proceso patológico, ¿no?, que va a ocurrir en la gestante, tenemos algunos agentes causantes de infecciones en la mujer embarazada con riesgo para el bebé, para el hijo. Dentro de ellas es útil mencionar las enfermedades de transmisión sexual, ¿no?, y principalmente las bacterianas, que va a estar dado por Clamidia trachomatis, seguramente ustedes han estudiado muy bien, el treponema pálido, ustedes saben, ¿no?, causante de la sífilis, el ureaplasma urealyticum, también importante, y las vaginosis bacterianas, que también deben ser tratadas durante la gestación para que no ocurran procesos infecciosos durante el parto, ¿no? En el canal del parto pueden afectar a la gestante. De las virales tenemos las fundamentales, la hepatitis B, la hepatitis C, herpes genital, VIH, S2, el papiloma virus humano, ustedes saben que también bastante es frecuente, el virus de la inmunodeficiencia humana, que también ustedes bastante ya lo conocen, pero en esta vez tenemos que estudiar relacionado a la gestación. Asimismo tenemos enfermedades consideradas no venéreas, ¿no? Dentro de ellas tenemos una bacteria muy conocida y bastante frecuente durante el proceso que ustedes como médicos al final van a enfrentarse muchas veces, es la Escherichia coli, ¿no?, con las infecciones urinarias constantes en la embarazada, aumentan por el proceso no fisiológico también de la gestante, y aparte de los otros mecanismos que puedan suceder, el Streptococcus agalactiae también muy importante, la Listeria monocitogenes, importante también, y dentro de las virales, el citomegalovirus, que es fundamental, importante para poder ser estudiado, el parvovirus B19, que es importante también en el proceso de infecciones virales en la gestante, la rubiola, ¿no?, con la rubiola congénita, la varicela, ¿no? Y dentro de las parasitarias tenemos el Toxoplasma gondii, que ustedes seguramente ya lo trataron en su clase de parasitología. Entonces, son todos estos agentes causantes de las infecciones en la mujer embarazada con riesgo para el recién nacido. Continuemos. Tenemos dentro de todos estos procesos, Namies en el año 71 los agrupa, porque realmente algunos de estos procesos tienen factores comunes que van a afectar a la gestante. Por lo tanto, lo denomina el síndrome de Torch,
que es una infección materna que afecta al feto durante la gestación y al recién nacido, que es producida por diversos agentes etiológicos de que los acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, estas infecciones van a dar enfermedades congénitas, ¿no? Con una presentación clínica peculiar, importante y muy similar entre ellas. Por eso que los agrupa dentro de este síndrome de Torch, ¿no? Que justamente es un acrónimo que ustedes seguramente han leído, que básicamente está dado por el toxoplasma. Otros, ¿no? Como sífilis, hepatitis, listeriosis, etcétera, de los fundamentales hablo, la R de la rubiola, la C del citomegalovirus y la H del herpes, ¿no? Básicamente va a estar, se va a mencionar y se va a tratar este síndrome de Torch para poder tipificar este tipo de enfermedades frecuentes en la gestante. La siguiente, por favor. Entonces, hablamos de los procesos de infección en general. Básicamente va a estar dado por vías hematógena ascendente y a través del canal del parto. Por vía hematógena, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente invade el torrente circulatorio materno, atraviesa la placenta y a través de la sangre y del cordón umbilical llega al feto. Eso ustedes saben también por otros procesos que seguramente han estudiado, pero en este caso la gestante tiene ese mismo circuito, ¿no? En la vía ascendente frecuentemente va a infectar, ¿no? El tracto genital de la madre, va a ascender hacia la cavidad intrauterina, va a provocar una corioamnionitis, ¿no? Por una RPM, ¿no? Posteriormente, y a través de ello infectar al feto. Ya lo habíamos tratado anteriormente, cómo estas RPM pueden ser causantes de procesos infecciosos, inclusive infecciones que pueden generar, ¿no? Procesos de daño y procesos de malformaciones posteriores, ¿no? Con este tipo de infección ascendente. Luego tenemos a través del canal del parto. El agente patógeno va a infectar el tracto genital de la madre y durante el parto el recién nacido entra en contacto. Justamente tenemos una imagen, ¿no? En la parte inferior que un poco grafica lo que puede suceder en el trayecto. Entonces ustedes ven ahí si puede haber una vulvovaginitis, un condiloma acuminado, ¿no? Etcétera, etcétera. Puede afectar, o en herpes más aún, afecta, ¿no? Y por este contacto infecta al bebé y por lo tanto van a tener ese proceso de infección y todo el problema posterior que seguramente lo vamos a tratar. Entonces, básicamente, a términos generales, esas son las formas de infección. La siguiente, por favor. ¿Qué puede ocurrir? Abortos, infección placentaria con infección fetal, retardo del crecimiento intrauterino con infección fetal, parto prematuro con infección también fetal, puede haber mortalidad, ¿no? Dentro de inútero y también puede haber algunos casos, ¿no? Que siempre dentro de la generalidad de procesos patológicos médicos hablamos de los asintomáticos también que puede suceder, ¿no? Y frecuentemente los recién nacidos infectados que van a tener los síntomas, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el producto, con el recién nacido? ¿Qué vamos a encontrar? Ya eso, claro, lo va a tratar el neonatólogo, pero nosotros tenemos que tener una visión un poco más allá, ¿no? Ictericia, anemia, microcefalia, hidrocefalia, neumonitis, alteraciones musculoesqueléticas, prematurez. Justamente hay unas imágenes que no he podido sacarles ¿no? de bajar de estas informaciones, pero que ustedes más o menos vean la magnitud que puede tener un proceso infeccioso, ¿no? Que puede estar dañando a la madre, ¿no? A ese extremo se puede llegar si es que nosotros no actuamos como médicos en el momento adecuado. Entonces es importante para nosotros como estudiantes, ¿no? Y para todos nosotros los médicos también que seguimos nosotros investigando, averiguando y estudiando, ver que este tratamiento debe ser un diagnóstico precoz y oportuno, porque eso es lo que nosotros debemos perseguir. Diagnosticar después, cuando ya nace con todos estos procesos, realmente ya es poco doloroso para la madre y para la medicina también, porque encontramos ya casos más difíciles. Entonces, lo bueno es el tratamiento oportuno, el diagnóstico oportuno, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos dejan una inmunidad, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, va a ser protectora solamente en caso de la rubiola. La siguiente, por favor. Toxoplasma, varicela, ¿no? Van a tener estas características. En algunos casos relativa, como citomegalovirus, el herpes, ¿no? Dejan ese tipo de inmunidad relativa. Algunos no dejan inmunidad, ¿no? Como la sífilis y la tuberculosis, y algunos con riesgo para cada embarazo, ¿no? En caso de Chagas, hepatitis B y el SIDA.
Ya detallando específicamente, la siguiente, por favor, los procesos infecciosos, hablamos del toxoplasma, ¿no? Ustedes saben que es una zoonosis endémica producida por el Toxoplasma gondii, protozoario cuyo huésped definitivo son los felinos, eso lo saben muy bien. Pero en esta oportunidad va a ser afectada la madre, la gestante. Entonces, eso nosotros tenemos que tratar. Ahí tienen imágenes, ¿no?, de Toxoplasma gondii que se puede visualizar. ¿Qué fases va a tener el ciclo vital? Ustedes ya han estudiado en parasitología que vamos a considerar las fases de trofozoito, que generalmente tiene una forma de coma o media luna de 4 a 7 a 2 a 4 micras de ancho, ¿no?, que va a invadir los tejidos celulares, ¿no?, o la sangre, y va a causar una parasitemia. Pero si lo encontramos en la fase de pseudoquiste redondeada, va a invadir la célula y se va a multiplicar dentro de ella, va a romper la célula y va a liberar los trofozoitos. Entonces es importante conocer estas características para ver en qué momento va a afectar y cómo, ¿no? Y el oocisto, que va a estar básicamente en los felinos, en los gatos, en los animales similares, y se va a excretar por las heces, contaminando todo lo que encuentre, verduras principalmente que a veces son ingeridas, ¿no?, que van a contener estos esporozoitos, que al ser liberados se van a transformar en trofozoitos, ¿no? Entonces van a hacer ese circuito que ya ustedes conocen en parasitología. Pero ¿cómo va a causar la infección? Entonces, la siguiente, por favor. Por la ingestión de los quistes, ¿no?, como les había dicho, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo? A veces si consumen, por ejemplo, carne de vacuno, vino, porcina cruda, de repente no procesada adecuadamente, leche, huevos no limpios, o sea, no prolijamente envasados, etcétera, etcétera, los trofozoitos van a ser destruidos en el jugo gástrico, ¿no? Y los quistes van a pasar indemnes y van a estallar en el intestino. Entonces los quistes van a ir más allá aún, ¿no es cierto?, porque los trofocitos pueden quedar en el jugo gástrico, ¿no? Entonces, es una manera de infección. También por acceso de material contaminado, ¿no? Esto a la boca directamente, con los oocitos eliminados por el gato, ¿a través de qué? De las frutas, ¿no?, que a veces el gatito juega o lo ensucia y no lo descontaminamos, no lo lavamos adecuadamente. Entonces, puede haber ese tipo de infección. Y por la vía parenteral, a través de la transfusión sanguínea también se puede dar. No es muy constante, frecuente, pero en algunos casos van a encontrarse. La literatura lo menciona, ¿no? Entonces se han dado algunos casos, pero no es frecuente. La siguiente, por favor. También dentro de la toxoplasmosis, que justamente a nosotros nos importa bastante, es la transmisión vertical que se da de madre a hijo, ¿no es cierto?, que una infección adquirida durante la gestación. Hablan la literatura del primer y segundo trimestre, aproximadamente dentro del 17 al 25% van a estar afectadas. En el tercer trimestre solamente durante estos 3 meses, hablan de un 60-65% aproximado. Son valores estadísticos aproximados. Cuando hablamos de estadísticas, siempre los valores son aproximados. Entonces, en la literatura puede variar, pero ustedes tienen que ceñirse a la literatura que les da el sílabus para que ustedes puedan poder resolver sus preguntas, etcétera, etcétera. Generalmente la infección es benigna en la madre, ¿no?, y cursa sintomática. En la primera, pero si se da esta en la primera mitad del embarazo, ¿qué puede ocurrir? Abortos constantes, ¿no? Entonces es importante también mencionar esto para que nosotros tengamos cuidado al hacer la anamnesis, ver qué es lo que la madre ha podido tener o ha podido frecuentar, para nosotros tener un diagnóstico adecuado, porque puede ser que una madre vaya y le consulte, he tenido un embarazo, pero abortado, he tenido segunda vez y abortado, y así sucesivamente, ¿no? Tiene problemas en ese sentido. Y si una madre ha sido infectada antes del embarazo, antes de la gestación, ya definitivamente el feto no se va a infectar, ¿no?, con toxoplasmosis, porque supuestamente ha sido antes, ¿no? No va a tener esa continuidad. Por lo tanto, va a ser exenta de esta infección. La siguiente, por favor. Entonces, en la segunda mitad del embarazo, el feto desarrolla una infección generalizada. Muchas veces va a llegar a meningoencefalitis, ¿no? Entonces, es importante recalcar esto, el proceso, ¿no?, que afecta al sistema nervioso central, con signos neurológicos, justamente hablan de acá, y también incluidos los signos oftálmicos, ¿no? Entonces, es importante ver, ¿no?, y detallar y determinar en qué momento de gestación está afectando el toxoplasma.
¿no? Entonces, habla también la literatura de si una madre tiene recién nacidos con toxoplasmosis congénita, no necesariamente van a transmitir a sus posteriores generaciones o gestaciones, ¿ya? O sea, ahí se va a determinar justo en el proceso que se inició y finaliza. ¿Perfecto? Si se infecta otra vez puede ser, pero no necesariamente, ¿ya? Pero acá hablan de una determinación general, ¿no? En lo que sucede. A menor edad gestacional de la infección, el cuadro clínico es más severo. Sin embargo, la posibilidad de enfermar del feto es menor a menor edad gestacional. Entonces, eso tienen que ustedes también considerar para que puedan determinar y hacer su disquisición clínica cuando estén trabajando, ¿no? Y les llegue una paciente con estas características. La siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico de toxoplasmosis, hablamos de métodos directos que muchas veces se menciona y debemos saber como profesionales de la salud, ¿no? Pero a veces no se hace, ¿no? Coloración de frotis o cortes, inoculación al ratón y cultivo celular. Poco caro, costoso, pero así uno puede llegar a un diagnóstico directo. Eso seguramente con más detalle lo estudiaron en parasitología, ¿no? Y hay otros métodos indirectos, la siguiente, que sí nos puede, de algún modo, a conocer la enfermedad, en qué proceso está. Son los métodos indirectos. Hablamos de un hemograma, por ejemplo, que sacamos, que todo el mundo lo hace, ¿no? Y de repente se puede encontrar una linfocitosis atípica, una linfomonocitosis monocítica, ¿no? Entonces, con una reacción de Pavlov-Bunel negativo, que sería positivo, estaríamos hablando de una mononucleosis infecciosa. Ahí hace el diagnóstico diferencial también, si que nosotros queremos ser más acuciosos con el diagnóstico. Entonces, hablamos de todo ello y podemos llegar haciendo siempre una unidad clínica con todos los elementos que tenemos para poder determinar qué puede estar sucediendo, ¿no? Este tipo de infección, ¿no? También puede ser, y puede ser dosado a los anticuerpos, principalmente IgM, IgG, ¿no? Su presencia indica infección, pero no siempre enfermedad. Sobre IgG y IgM seguramente he estudiado bastante, más aún con estas enfermedades que ahora está con el COVID, seguramente han leído mucho, hay bastante literatura que, ¿no? Cómo se comportan, ¿no? Y generalmente en las infecciones va a suceder eso también, ¿ya? En esta lo mismo. Tienen esa tendencia, el dosaje de la IgG y IgM. Y las pruebas serológicas más utilizadas, hablamos de la inmunofluorescencia indirecta, que sí va a ser importante, ahí tenemos una imagen, ¿no? Que puede observarse, ¿no? La prueba de Sain-Feldman también, que a veces se suele utilizar, la prueba de ELISA, que es frecuente también para determinar, y la hemaglutinación indirecta, que también se utiliza para este tipo de procesos que nos pueden ayudar al diagnóstico, ¿no? Entonces, la detección de la inmunoglobulina específica, más o menos, la siguiente, por favor, va a estar dado de 3 a 5 días luego de la infección, positivizándose por semanas, ¿no? Y en cuanto a la IgG, si es específica, los niveles altos van a ser a los 2 meses aproximadamente de la infección y permanece por años. ¿Ya? Ustedes saben, la IgG que va a demorar más tiempo en desaparecer, ¿no? Y si es prenatal, la muestra de sangre puede ser a nivel del cordón, entonces estaríamos hablando de una cordocentesis, ¿no? Y podemos identificar la IgM y la IgG fetal. Casi no se da mucho en nuestro medio aún porque se necesita aparatos médicos sofisticados, ¿no? Entonces a veces es poco difícil y ahora, hoy por hoy, con los exámenes auxiliares nos puede ayudar más que una cordocentesis. Entonces, no es muy frecuente, ¿ya? Pero sí se pudiera hacer un estudio a ese nivel que nos puede aislar la IgG y la IgM. También el parásito se puede aislar, ¿no? A través de una técnica de PCR que se aplica al ADN del toxoplasma, ¿no? Entonces, es una técnica que se utiliza en proceso de PCR, ¿no? Y que pues se puede adecuar muy bien, ¿no? Son diagnósticos un poco ya más para la investigación, ¿verdad? Y en el parto, una sospecha de infección congénita, ¿no? Se hace un cultivo de tejido placentario y muy bien nos puede dar un diagnóstico, ¿no? Si ya está en el proceso de parto, ya lo tenemos el recién nacido, ¿no? Entonces ya es prácticamente el diagnóstico a ese nivel se puede detallar. La siguiente, por favor. En cuanto a la prevención de esta infección, es lo básico que ustedes han podido estudiar también, es lavarse las manos con abundante, recomendar a la madre, ¿no? Que se lave las manos con abundante agua, las frutas, las verduras, ¿no?
También si está en contacto con gatos, lo mismo, o con otros animalitos. La carne debe estar bien cocida, no tan cruda, porque pueden tener problemas de infección. Vegetales crudos, no comer fuera de la casa, ¿no? Usar guantes cuando va a realizar jardinería, ¿no? Lavarse bien las manos y evitar los objetos contaminados con gatos, porque a veces tienden a jugar. Entonces, siempre tenerlos con cuidado y siempre con las medidas de higiene adecuadas, ¿no? Y también no traten de alimentar a los felinos, en este caso los gatitos, con carne cruda, porque pueden tener problemas de, ¿no? este tipo de afecciones y puedan, ¿no? hacer el círculo y poder llegar a la madre, ¿no? En caso de que hay gestaciones en la casa, peor aún. La siguiente, por favor. El tratamiento en esta afección por toxoplasma materno hablamos de la espiramicina. Es importante esto porque muchas veces suele utilizarse solamente este tratamiento, de 1 gramo cada 8 horas, 2 cápsulas de 500, ¿no? Durante 30 días, ¿no? Y va a impedir el enquistamiento del microorganismo y no va a dejar que progrese. Es importante esto, porque muchas otras veces se utiliza conjuntamente con la piremetamina. Esta se utiliza 1 miligramo por kilo por día, no se debe dar en el primer trimestre. Frecuentemente la literatura Williams, por ejemplo, habla de 1 a 2 comprimidos de 25 miligramos por 20 a 30 días, ¿no? Como un inhibidor del ácido fólico, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Puede producir una aplasia medular con plaquetopenia, una neutropenia o una anemia megaloblástica. De suceder eso, nosotros tenemos que evitarlo. Por lo tanto, recomiendan, ¿no? asociar el ácido fólico, ¿no? oral. ¿Cuánto? 5 o 10 miligramos por día, 2 o 3 veces por semana, durante 21 días. Si tratamos, ¿no? con estos dos medicamentos. Muy frecuentemente también esto se asocia a la sulfadiazina, ¿no? de 3 a 4 gramos, ¿no? por día, ¿no? de 500 a 100 miligramos por kilo por día. También hay otro tipo de dosificación por 21 días durante ese lapso, ¿no? y divididos en 4 dosis, 4 tomas, ¿no? ¿Se puede usar los tres? Sí. ¿Se puede usar solamente la espiromicina? Sí. ¿Asociados a los otros? Perfecto, sí se puede, ¿ya? Entonces es importante saber esto en cuanto al tratamiento materno de la toxoplasma, ¿verdad? Mire, hemos tratado un tema y pasamos a otro, porque son varios procesos infecciosos que pueden afectar a la gestante y tenemos que ir avanzando al respecto. Hablamos de la sífilis, ¿no? Esto ustedes también lo han estudiado seguramente, va a estar dado por treponema pálido, ¿no? Que acá sí es importante recalcar que atraviesa la barrera placentaria, ¿no? ¿no? Predominantemente a partir de las 6 semanas de gestación, no afectando al feto, ¿no? ¿Con qué? Con una sífilis congénita, ¿no? Que justamente hay imágenes a un costado, ¿no? A ese extremo se puede llegar si es que nosotros, como médicos, y peor aún si están con la especialidad, no avisoramos, no diagnosticamos adecuadamente, ¿no? Entonces ahí viene la responsabilidad del estudiante y de todos los médicos de poder no tener en conocimiento todo lo que estamos estudiando y de repente ir un poco más allá de la investigación y poder evitar que suceda, ¿verdad? Entonces la transmisión placentaria es la vía más común, ¿no? Por contacto y lesiones también a través del canal de parto. Por eso les decía, muy importante ese canal de parto que esté limpio, que esté adecuado, que no haya ningún problema, porque pudiera también afectar por contacto. La siguiente, por favor. Entonces va a depender del momento en que la madre se contagió. El riesgo de infección fetal en la sífilis materna precoz no tratada es más o menos de 85 a 90%, y de ellos el 25% de fetos van a morir in útero. Y el otro 25% en el posparto, ¿no? Y algunos van a quedar vivos, pero siempre van a quedar con secuelas, con problemas, ¿no? de una sífilis precoz o tardía inclusive, ¿no? Entonces la recomendación siempre en la prevención y en caso que van a la cita, ¿no? El manejo y el diagnóstico como médicos, ustedes lo tienen que hacer oportuno y en su debido, ¿no? en su debido tiempo para que no suceda estos procesos, ¿verdad? El diagnóstico básicamente va a ser serológico porque no vamos a saber en qué periodo mucho debe estar, latente o asintomático, ¿no? Entonces, en eso tenemos que nosotros escoger un diagnóstico serológico, ¿no? ¿Es precoz o puede ser tardío, no? Precoz frecuentemente hablan de menor de 2 años de evolución y tardío mayor de 2 años, ¿no? Después del contagio. Toda gestante por eso recomienda, también a través del Ministerio de Salud, el Seguro Social, etcétera, ¿no? las instituciones a nivel nacional, que se haga una serología, ¿no? para sífilis con un test sensible no treponémico, ¿no? BRDL o RPR. Frecuentemente tienen BDRL,
¿no? A veces utilizan RPR, ¿no? Entonces, si sale positivo, vayamos a un más específico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver este tipo de, ¿no?, de diagnósticos, ¿no? Entonces, en el test específico treponémico, nosotros le recomendamos, ¿no?, ya dado que salió positivo en una prueba de RPR o BDR, entonces tenemos que nosotros ya ir a la investigación más precisa, ¿no? Entonces, dentro de los específicos, tenemos los treponémicos, como le decía, la prueba de absorción de anticuerpos, ¿no?, de la trepomalantina fluorescente, FTA, APS, ¿no?, de absorción, y la prueba de aglutinación pasiva de partículas T, ¿no?, o sea, del treponema. Entonces, de esto estamos hablando de la TPTA, ¿no?, pruebas específicas que va a permanecer de bastante tiempo con positividad. Es importante, entonces, que posteriormente se puedan hacer para saber si tuvo o no tuvo, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer su decisión clínica en la consulta, porque no siempre le va a venir una madre gestante, le puede venir después de mucho tiempo. Entonces, también ustedes tienen unos elementos de juicio para que puedan hacer un diagnóstico adecuado. La siguiente, ¿qué síntomas vamos a encontrar? La siguiente, por favor. Los síntomas básicos que vamos a encontrar son, en la sífilis temprana, irritabilidad, retraso en el desarrollo, fiebre, erupción cutánea. Es importante, ¿no? Úlceras en la planta, en la palma, ¿no? Muchas veces erupción en los bordes también de la boca, el ano, los genitales, ¿no? Una ictericia de hepatosplenomegalia, un exantema maculopapular, ¿no? Eso ya cuando el bebé ha nacido, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando ustedes van a tener el primer contacto, ya ustedes tienen que estar evaluando, ¿verdad? Ya lo pasan al neonatólogo. A veces puede haber ya otros signos también que son característicos, que ustedes seguramente lo van a leer, lo van a estudiar y van a tener presente para su diagnóstico. Hay lesiones óseas que se pueden descartar posteriormente, ¿no? Hablan de, ¿no?, de la tibia, ¿no? Tibia. La siguiente, por favor, inclusive parálisis, ¿no? Acá tenemos una imagen, por ejemplo, las tibias en forma de sable, ¿no?, que ya posteriormente se pueden hacer, y especialmente en esta tardía, que uno va a ir estudiando con las anomalías dentales, etcétera, problemas neurológicos, ceguera, etcétera, ¿no? Y eso de repente va a corresponder a posterior, pero es importante que usted tenga conocimiento hasta dónde se puede llegar. La siguiente, el tratamiento de la madre gestante con sífilis temprana, en todos los protocolos del Ministerio de Salud, etcétera, mencionan siempre la penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades en una sola dosis, inyección vía intramuscular, y una segunda dosis una semana después. Generalmente hablan de una dosis, pero la experiencia y la práctica es importante que tengan una segunda dosis para que pueda ser tratado esta sífilis, ¿no? Y si tienen una duración de más años, entonces, o un año, más de un año, entonces también la misma penicilina benzatínica 2.4 millones de unidades, perdón, semanal por 3 dosis. En este caso sí, tiene que irse 3 dosis, ya cada semana se le coloca 2.4 millones de unidades, ¿no? En caso de alergia en unos pacientes que hacen a la penicilina, se puede cambiar por eritromicina en forma de estearato de etilsuccinato de 500 miligramos cada 6 horas vía oral por 15 días en la sífilis precoz y 30 días en la sífilis tardía. La siguiente. La listeriosis, hablamos, la siguiente, por favor. Gracias. Hablamos de la listeriosis también como otra afectación, como una antropozoonosis, que es una bacteria gram positiva, ¿no?, un bacilo móvil anaerobio facultativo, que también va a estar en el reservorio, ¿no?, los roedores y animales domésticos, ¿no? Importante porque se ha visto una elevada incidencia en otros lugares. Acá vemos menos, pero sí se ha visto en otros sitios, ¿no? Entonces el hombre se infecta igual que la anterior que habíamos visto, la otra afección, ¿no?, por el toxoplasma, muy similar por ingestión de alimentos contaminados, ¿no? La siguiente, por favor. El feto se contagia por vía transplacentaria y también por canal del parto. Lo importante para que ustedes sepan que deben estar adecuadamente, ¿no?, limpio toda esa zona. La siguiente, por favor. Entonces, hablamos de una infección que en el primero o segundo trimestre más o menos va a ocurrir un 20% de abortos sépticos, y a veces esta muerte intrauterina va a acabar en ello, ¿no? Entonces es importante saber la incidencia, ¿no?, de esta infección que puede
hacer daño durante el primero hasta el segundo trimestre, puede ocasionar esa muerte intrauterina, ¿no? Y si en el tercer trimestre le afectan, 80% de los casos van a presentar una infección, y de ellas, ¿cuál es la más importante? La coriomionitis, que es muy difícil de tratar, y aparte de eso puede complicar bastante tanto la vida del bebé como de la madre. Entonces es importante tratar también, manejarla a ese nivel. Ocasiona un 20% de parto prematuro, también una mortalidad perinatal, y un tercio de pacientes van a permanecer asintomáticos, ¿no? Entonces no les va a ocasionar mucho daño. La siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas que podemos observar es en estas pacientes, miren, es también aborto en repetición. O sea, ahí tienen que hacer para un diagnóstico diferencial, ¿no? Con otras enfermedades que hemos hablado, infecciones que también pueden ocurrir aborto a repetición. Y una infección severa en la gestación, lesiones del sistema nervioso central, ¿no? Secuelas postencefálicas en el recién nacido, ¿no? ¿Con qué? Fundamentalmente microcefalia, calcificaciones cerebrales, inclusive retardo mental, ¿no? Que de repente no se diagnosticó adecuadamente, y esto pasó con el tiempo, y ya el bebé, el recién nacido, creció, y encontramos problemas de ese tipo, ¿no? Pero ¿cuándo ha debido evitarse todo eso? En la gestación. Entonces es importante el diagnóstico oportuno, ¿no? De los pacientes. Puede ocurrir inclusive, la siguiente, por esta listeria, una sepsis neonatal, ¿no? O sea, una infección más grave, ¿no? Que ya, si es precoz, ¿no? Es por vía hematógena o por la evolución del líquido amniótico infectado, que puede aparecer en el primer, segundo, o de 1 al segundo día de vida, hasta más o menos de 7 días. Que miren, el diagnóstico de un 20 a 30% es fatal, ¿ya? Si es tardía, ¿no? Se contagió a través del canal del parto o postnatal, va a pasar a partir de los 7 días de vida, ¿no? Con una madre portadora sintomática, ¿no? Y la clínica frecuente, una meningitis que puede ser tratada. El problema es la precoz, como han visto acá, que se debe actuar inmediatamente. En la tardía, de repente, a nosotros, como especialistas en el área, no vamos a verlo mucho, porque lo verá el neonatólogo de repente más, si es después, inclusive ya el pediatra, etc. Perfecto, entonces nosotros al inicio tenemos que centrarnos en esta parte gestante y el puerperio inmediato y tardío, que más o menos por ahí ve, revisar al recién nacido, ver cómo está, citarla con la madre para ver, y en las evoluciones que se da, poder observar qué es lo que está pasando también. ¿Ya? Adelante. La siguiente. El diagnóstico es difícil porque las manifestaciones, como han observado, sistémicas, son inespecíficas. Entonces hay que tener mucho cuidado, y en la medida que ustedes tengan más elementos de juicio, ustedes van a ser más acuciosos en su diagnóstico. Es importante por eso estar imbuidos de de todos los conocimientos que podemos observar de la literatura, de lo que vemos en el transcurso también de la práctica que vamos a tener, ¿no? Entonces, el síntoma siempre principal es la fiebre. Puede aparecer una coriomionitis, y si hay fiebre vamos a ver la taquicardia materna, ¿no? Y también la fiebre que va a elevar, ¿no? Y con ello también el feto va a elevar sus latidos, ¿no? Y va a tener problemas, va a tener una irritabilidad uterina inclusive, porque está afectando todo el líquido, ¿no? Todo el problema, ¿no? Todos los elementos de la gestación van a ser afectados. Entonces va a suceder esta sepsis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa aparición de fiebre elevada, especialmente para poder hacer los diagnósticos, tanto laboratoriales, clínicos, ¿no? Y la anamnesis, que es fundamental para poder determinar y evitar que progrese la enfermedad. La siguiente. Bueno, tenemos justamente acá el hemograma que podemos usar. También podemos hacer uso del líquido cefalorraquídeo neonatal, y en este caso cuando un poco ya nació, PCR sensible, ¿no? Podemos utilizar mayor o igual 5 miligramos por decilitro. La fiebre también es característico, y también se puede hacer una amniocentesis, ¿no? Para ver el líquido amniótico y ver en qué condiciones está, ¿no? Y utilizar como una prueba, ¿no? De diagnóstico. Tratamiento, la siguiente. Siempre iniciar con la antibioticoterapia. Habla la literatura de amoxicilina, un gramo cada 8, vía oral. Si hay sospecha de coriomionitis, ampicilina 2 gramos cada 6 horas, más gentamicina 8 gramos endovenoso. Si tenemos alergia a estos medicamentos, el trimetoprim más sulfametoxazol de 160 sobre 800 también puede ser útil, miligramos por cada 8 horas por vía oral.
¿no? Y si sale el cultivo, esperamos el cultivo y sale positivo, entonces el tratamiento es por 10 días y completar hasta 14 días vía oral. También se puede utilizar la amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas vía oral, ¿no? Frecuentemente ese es el tratamiento que la literatura nos menciona para, ¿no?, ver y tratar este tipo de afecciones. La siguiente, por favor. Entramos entonces a otro proceso, ¿no? Mire, estamos hablando rápido, pero básicamente son varias patologías que pueden afectar. Estamos tocando algunos importantes que pueden afectar a la madre, ¿no? Hablamos ahora de VIH, SIDA 1 y 2, con un ARN de transcriptasa reversa. Usted sabe muy bien esto dentro de sus estudios. La transmisión va a ser horizontal, perinatal. Si es horizontal, sexual, parenteral, por transfusión o trasplante. Si es perinatal, transplacentaria, con un riesgo de 20 a 30%. Puede ser intraparto, 60-70%, y durante la lactancia también puede haber, porque atraviesa, ¿no? Entonces, va a haber de 10 a 15%, ¿no?, una afectación. Entonces, mayor va a ser si es una prima infección, si una enfermedad está avanzada o una carga viral alta tiene la madre. Entonces, más fácilmente va a ser la afectación, ¿no? También, si es que tiene un bajo recuento CD4, importante esto, ¿no?, va a ser más rápido la infección. La siguiente, ¿en qué momentos puede ocurrir? Sexual, parenteral, vertical. Lo que nos conviene a nosotros es la vertical, ¿no? En la gestación un 35%, en el parto 65%, exposición a sangre materna, ojo, con mucho cuidado, fluidos corporales y líquido amniótico. Y en la lactancia 14 al 29%, ¿no? Pudiera ser parenteral, pero ya es un poco más difícil lo que estamos viendo nosotros. A la madre quizás que pueda ser, ¿no?, posteriormente afectar al bebé, ¿no? Y lo mismo en la esfera sexual. Perfecto. La siguiente, por favor. ¿Qué factores de riesgo van a incidir en la transmisión? Tenemos varios, ¿no? La carga viral, como hemos mencionado, ¿no? Si es que está en el tracto vaginal y es alto, va a tener bastante significancia. El recuento celular CD4, ¿no?, si es menor de 200 células por mililitro cúbico, también va a afectar. La etapa clínica que se está encontrando el VIH, bueno, las relaciones sexuales sin protección, en caso de la madre, ¿no?, el fumar, etcétera, etcétera, puede afectar también. Y la duración de la ruptura de membranas es importante para que nosotros estemos viendo en qué momento, ¿no?, puede afectarse y puede tener más complicidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo de la ruptura prematura de las membranas para poder hacer el tratamiento. Y también durante el parto vaginal, ¿no?, va a ser comparado con la cesárea. Frecuentemente se suele hacer cesárea, ¿no?, que ya vamos a hablar posteriormente, en qué características se da, pero es importante hablar de esto, ¿no es cierto? Y también habíamos dicho la lactancia materna que puede pasar. Perfecto. La siguiente. Bueno, esto como un resumen de lo anterior, ¿no? Tenemos los factores de riesgo, ¿no?, de transmisión vertical, maternos, alta carga viral, bajo recuento de CD, ¿no?, falta de tratamiento antirretroviral, desde luego, uso de drogas inyectables, otras infecciones, vaginosis, hepatitis C, citomegalovirus y otras infecciones de transmisión sexual, no usar el preservativo, ¿no? Eso es en la madre, ¿no? Obstétricos, ruptura prematura de membranas, como hemos dicho, mayor de 4 horas, mucho cuidado, hay que tener, ¿no?, el tratamiento adecuado. Parto vaginal, procedimientos invasivos, amniocentesis, episiotomía, tener mucho cuidado, ¿no? Neonatales, la prematuridad, básicamente, ¿no? La siguiente. Diagnóstico, anticuerpos anti-VIH por ELISA, y eso lo han estudiado seguramente en sus estudios anteriores, en básicas, ¿no? El anticuerpo es positivo en un 95%, aparece a los 3 meses post-infección. Si es positivo, se confirma por el método IFI, ¿no?, inmunofluorescencia indirecta o inmunoblog o PCR también puede ser, y buscando siempre la carga viral y la muestra de identificación, ¿cierto? Es importante esto para hacer el diagnóstico. Hay pruebas rápidas también de saliva y sangre, pero me parece que más fundamental es una ELISA, ¿no?, y tratar de buscar siempre la identificación y buscar la carga viral, ¿no?, con estas reacciones de inmunofluorescencia para tener un diagnóstico más claro y preciso. Complementarios, linfocitos CD4 han visto que sí es importante porque hay una baja, ¿no? Entonces es importante dosar. Genotipificación también, ¿no? No se justifica, ¿no?, en terapia antirretroviral previa por baja resistencia al tratamiento. También es importante recalcarlos, ¿ya? La siguiente. ¿Qué criterios tenemos que tener para un inicio de tratamiento antirretroviral, ¿no? Clínicos, virales, carga viral mayor de 1000 copias, ¿no?
Inmunológico, CD4 menor de 250 células por milímetro cúbico, y el momento de captación aproximadamente mayor de 14 semanas. No importante para el criterio para el inicio de un tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para reducir esta transmisión? La siguiente, por favor. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es prevenir antes, ¿no?, que estar en tratamiento, y decir a la madre siempre, ¿no?, que evite el embarazo si son VIH positivos, para ver en qué momento recomendar, ¿no es cierto? También la prevención en la madre, ¿no?, que se infecte, ¿no?, desde luego, ¿no? Pero dentro de la práctica, no, al menos, yo he tenido parejas que la madre está infectada, pero el varón no se infectó. Entonces hay que hacer estudios también sobre ello, porque mencionan, ya eso ya en parte científica, que puede tener una resistencia, ¿no?, un cierto porcentaje. Especialmente hablaron de Europa, que hay población que es resistente, ¿no? Entonces, pues, es raro, ¿no? Yo pensé que inmediatamente se iba a infectar el esposo. Entonces, es prevenir, en lo posible prevenir, ¿ya? Que en las madres que se infecten, tener un acceso a terapia antirretroviral siempre, todos los pacientes, hay en el Ministerio de Salud, el seguro también, que se les da la referencia para Targa y son tratados ¿no?, por el servicio de infectología, y los de infectología ya hacen el tratamiento. Y la atención profesional del parto, eso es importante, ¿no? Cesárea disminuye el riesgo de transmisión vertical en un 50%, y si la madre recibe Targa, reduce un 80%. La atención profesional, ¿no?, siempre es importante. Dentro de todos los establecimientos, siempre en el parto está presente un médico ginecobstetra y el equipo, que viene a ser la obstetricia, la enfermera y los técnicos. Pero siempre como responsable el ginecólogo obstetra. Si no, no puede tener ese establecimiento una atención adecuada de parto. Eso lo dice la ley y lo dice todos los protocolos de atención. Entonces, es importante, y para eso ustedes como médicos, si algún día están, de repente no son especialistas, pero están como médicos generales y les asignan un servicio, tienen que manejar todo esto para ustedes tener la decisión adecuada en el momento adecuado. Y también recomendar la suspensión de la lactancia materna por el riesgo de transmisión vertical. Habíamos hablado de un porcentaje, ¿no?, de transmisión por vía lactancia materna, entonces se le suele suspender. La siguiente, el tratamiento, ya usted lo maneja muy bien, sidobudina más lamivudina, ¿no?, en la prevención de la transmisión vertical del VIH, ¿no? Si existe anemia o neutropenia, cambiar, ¿no?, esta indicación de sidobudina por otros medicamentos, ¿no?, que también justamente han descrito, liponavir, ritonavir, etcétera, etcétera. Hay varios medicamentos que es cuestión de que vean y lo puedan administrar, pero lo fundamental es sidobudina y lamivudina, que puedan, ¿no?, tratarse estos pacientes. Y durante el trabajo de parto se suele usar sidobudina a 200 miligramos vía endovenosa intraparto, con una dosis de carga de 2 miligramos por kilo de peso, pasar por 1 hora antes de iniciar la cirugía o inicio de trabajo de parto, como dosis de mantenimiento, posteriormente 1 miligramo por kilo por hora hasta la ligadura de cordón. Este es el manejo, pero luego vamos a hablar del manejo adecuado en la cirugía también de estos casos. La siguiente, por favor. Bueno, solamente para mencionar que acá utilizamos categoría C, la sidobudina y la lamivudina, ¿cierto? Y acá hablamos de la cesárea electiva, tiene que ser en estos casos, ¿no? Aproximadamente a las 38 semanas, con Targa o sin ella, y si la carga viral es mayor de 1000 copias, ¿no?, o no se conozca, ¿no?, en inicio de trabajo de parto con dilatación menor de 4, membranas ínteras, ojo, membranas ínteras, y si la carga viral es indetectable o menor a 1000 copias, el parto será vaginal. Frecuentemente en los hospitales, código blanco le decimos cuando ya se va a intervenir para una cesárea electiva, y lo tenemos que hacer con la técnica brasilera, o sea, con toda la tranquilidad posible, ¿no?, y bien equipados con el EPP, un tipo de protección, ¿no? Inclusive hay guantes especiales, ¿ya? Pero nosotros, al menos yo cuando opero este tipo de pacientes, me pongo doble guante, luego con bastante tranquilidad, e inclusive no trato de romper las bolsas, trato de sacar en la cesárea bolsas completas, y luego al final hacer una ruptura bastante prolija, cuidadosa, para que no contamine, porque estamos hablando de una paciente que está altamente, ese líquido está contaminado, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado en estos casos. Perfecto. La siguiente, por favor. Entonces,
y hablando terminando del VIH, hablamos de la rubiola como otra afectación, enfermedad vírica también, ¿no? Que va a infectar, ¿no? Y se va a presentar como una erupción en la piel, ¿no? Y va a dar la rubiola congénita, ¿no? Que es bastante frecuente en unas gestantes, ¿no? Y va a transmitir en este bebé in útero y va a ocasionar bastante patología, ¿no? Entonces, al ser contraído por la madre durante el embarazo, supone una grave amenaza para el feto con abortos espontáneos en el 20% de los casos. Un virus RNA, es importante que usted lo sepa, un algoritmo más o menos para que nos ubiquemos, ¿no? De la rubiola en el embarazo, ¿no? Estas generalidades, ¿no? La infección viral, hay dolor de articulaciones, son los síntomas, el método de contagio, estornudos, tos, puede ser superficies contaminadas, y los defectos congénitos que pueden ocasionar en la etapa fetal, defectos cardíacos, oculares, esqueléticos y del sistema nervioso central. Si es en la etapa embrionaria, espina bífida, paladar leporino, ojo, ¿no? Que es frecuente esto también, ¿verdad? ¿Qué prevención? Vacuna, la SPR, ¿no? La triple, que es importante, que está a nivel nacional, Perú sí lo aplica. Y en el tratamiento no hay un tratamiento específico. El diagnóstico prenatal es un estudio invasivo que la muestra de vellosidad coriónica con una amniocentesis o corocentesis se puede llegar a un diagnóstico, o a través de un estudio de genoma viral, ¿no? De la sangre del cordón umbilical. Entonces es importante saber este algoritmo para ver cómo, en qué situación está ubicados. Un periodo de incubación de 15 días aproximado. Es un virus, como les había mencionado, RNA, del género rubivirus, que usted lo conoce más que todos, porque han estudiado muy bien, y que va a ocasionar la siguiente: erupciones en la piel, inflamación de glándulas, especialmente en adultos, dolores en articulaciones, y se va a transmitir por la tos y el estornudo. La siguiente, por favor. Transmisión vía transplacentaria en un 84%, ¿no? A las 8 semanas más o menos, va a ocasionar abortos. También puede ocasionar feto muerto inútero en un 2-3% a las 9 a 12 semanas, y una transmisión de 30% aproximadamente a las 20 a 23 semanas. Importante entonces esta vía porque va a ocasionar lo fundamental: abortos o fetos muertos inúteros, ¿no? Entonces es importante detectar a ese nivel, ¿no? O ya si detectaron y vieron, decirle a la madre que por esto ha ocurrido, ¿no? Y tener un diagnóstico claro y preciso. Por la vía respiratoria, la rubiola postnatal se puede transmitir por vía aérea o por contacto directo con secreciones nasofaringeas, y penetrando el virus a través del epitelio nasofaringeo, produciendo una infección local con multiplicación viral e invasión de tejido, ¿no? Ganglionar, regional, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? La siguiente va a ser el aborto, óbito fetal, como hemos visto anteriormente, y las malformaciones. Es el riesgo, ¿verdad? La clínica, la siguiente, por favor: fiebre, malestar general, estornudos, conjuntivitis leve, exantema, máculo-papular en cara, tronco, extremidades, paladar con manchas de aspecto petequial, ¿no? Unas pápulas, y adenitis retroauricular y occipital. Complicaciones: puede haber artralgias, mialgias, encefalitis y la famosa púrpura trombocitopénica, que también va a estar ocasionado en este síndrome congénito que va a afectar a estos pacientitos. ¿Qué más tenemos? Hay una triada clásica, la siguiente, que lo menciona la bibliografía, ¿no? Con malformaciones cardíacas, conductus persistente, disminución de la audición sordera, malformaciones oculares, catarata y una microcefalia, ¿no? Entonces, eso también es importante recordar en caso de que tengamos algún caso, ¿no? Y podamos diagnosticar. Va a haber un compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Y puede haber una trombocitopenia, una hepatosplenomegalia, neumonitis, diabetes insulino dependiente o una tiroiditis, ¿no? También es frecuente encontrar. La siguiente, por favor. Lo importante en las recomendaciones: muchas veces viene una paciente y le consultan y encuentran de repente esta patología. Entonces ustedes tienen que recomendar una interrupción del embarazo, ¿no? Ser bien prolijos en cuanto al manejo de esto, porque ustedes saben, muchas veces se hieren susceptibilidades, son hijos que están esperando. Entonces, si se produce la infección en el primer trimestre, debe explicar a la pareja las consecuencias en el recién nacido, ¿no? Pero si estamos con el diagnóstico ya certero, ¿no? Entonces, explicarle, y puede estar sujeto a una interrupción, ¿no? Por voluntad de la pareja, voluntario de la pareja, y de acuerdo a la legislación vigente, ¿no? Para poder hacer esta recomendación. Perfecto. Veamos la siguiente.
Las lesiones van a estar dadas, bueno, solamente para recordar en las diferentes etapas, ¿no? En menos de 10 semanas, está en embrión todavía, luego, bueno, 7 se habla, ¿no? 7 semanas hasta 10, ¿no? Lesiones severas, ¿no? Va a haber síndrome de la rubiola congénita, puede haber riesgo embrionario, aborto, como hemos mencionado. 11 a 12 semanas, infección fetal, también va a haber síndrome de la rubiola, lesiones severas. 13 a 16 semanas, el feto con riesgo de infección fetal, lesiones discretas, disminución de la audición. Miren, lesiones discretas, ¿no? Mayor de 17 semanas, riesgo de infección, lesiones fetales raros ya, ¿no? Y ya no atribuibles al virus, ¿no? Mayor de 36 semanas, embarazo término, el neonato puede sufrir lesiones agudas, trastornos hematológicos y hepatoesplenomegalia, ¿no? O sea, son secuelas ya, ¿no? Entonces, lo importante en ese primer trimestre, ¿no? Controlar acá hasta las 10 semanas, que puede suceder bastante, que sinología que nos puede llevar a la muerte, ¿no? Muerte o aborto, digamos, ¿no? Entonces es importante trabajar a este nivel. Perfecto. La siguiente. El diagnóstico, hemograma completo que nos va a ayudar. Un examen completo de orina también para descartar procesos infecciosos. Detección de IgM y la curva IgG específica. Ya esto nos va a ayudar un poquito ya el diagnóstico preciso, la inmunofluorescencia más aún y una biopsia que prácticamente es definitivo que nos puede ayudar ya a hacer el diagnóstico, ¿no? De una vellosidad corial y podemos nosotros diagnosticar. Hay pruebas serológicas como la ELISA, de detección de anticuerpos por inhibición de la hemaglutinación, ¿no? Determinación de la IgM también antirrubiólica, que es importante, y los anticuerpos con una dilución de menor a 1,16 indica una susceptibilidad a la infección, ¿no? Y la IgM positiva, una infección reciente. Claro, eso no va a ser tan preciso, pero nos va a ayudar, ¿ya? El cultivo no se realiza para el diagnóstico, no, para este tipo de patología no está designado el cultivo, no nos va a ayudar. La siguiente. Entonces, si la madre tiene una detección de IgM y una curva IgG específica, estamos ya acercándonos a un diagnóstico. Si es prenatal, una detección IgM fetal y con muerte de sangre de cordón, una cordocentesis, especialmente si es gestación mayor de 22 semanas. ¿No? Una detección de RNA del virus en biopsia de vellosidad corial. Esto habíamos dicho que es con biopsia, ¿verdad? Entonces, esto un poquito más nos acerca al diagnóstico. Ya en recién nacidos, ¿no? La detección IgM, bueno, esto manejados ya por otra especialidad que seguramente van a hacer todos estos estudios para poder determinar si este recién nacido, ¿no? Está afectado o no. La siguiente. Tratamiento sintomático, claro, sí, molestias leves, pasajeras, se puede dar sintomáticos. Y también se puede usar la gamma globulina específica hiperinmune de 0,2 mililitros por kilo hasta 0,4 mililitros por kilo de peso, ¿no? 30 mililitros de dosis inicial y se continúa con 0,1 mililitros por kilo de peso cada 4 semanas durante el primer trimestre. No es como un tratamiento y no pueda, ¿no? Aparecer la infección, ¿no? O atenuarlo en algunos casos. Y la prevención, que es importantísima, de la vacuna antirrubiólica, que nos puede ayudar mucho en el tratamiento y no llegar a esta enfermedad, que, ¿no? Con todas las secuelas que estamos viendo. La siguiente. Bueno, entonces, esto es lo referido a la rubiola, pero otro virus también nos afecta, que es importante, el citomegalovirus, ¿no? Es una infección generalizada, un virus de crecimiento lento, ¿no? Se va a hacer más o menos con un periodo de incubación de 3 a 2 semanas, va a eliminarse por la orina y la saliva, ¿no? En un contacto, ¿no? Directo con líquidos corporales. Es importante también ver que ese tipo de afectación nos puede contagiar de ese modo. La transmisión, acá tenemos las vías, sangre, leche, etcétera, de órganos trasplantados, contacto sexual puede ser, o transplacentaria durante el parto, ¿no es cierto? Que también puede ocasionar esta afectación. La transmisión viral vía transplacentaria durante la gestación es la más común, ¿no? Provoca abortos, nuevamente, abortos, parto prematuro, RCU, ¿no? Restricción de crecimiento intrauterino y defectos congénitos. Nuevamente hablamos de defectos congénitos, parto prematuro. Es importante el tratamiento diagnóstico oportuno. La siguiente, ¿qué síntomas vamos a tener? Si es leve, asintomático, fiebre, odinofagia, fatiga, linfoadenopatía. Van a tener también la mayoría de los recién nacidos con citomegalovirus congénito, síntomas no muy, ¿qué te digo?, tan complicados como discapacidades, ¿no? En la medida que avanza, sí van a ocasionar. Si son temporales, hepatoesplenomegalia, ictericia, hiperbilirubinemia, petequias,
neumonitis intersticial. Y si son más ya frecuentes o tienen ya una patología con una connotación patológica más fuerte, hablamos de discapacidades permanentes, ¿no? Como una sordera, miopía, discapacidad mental, microcefalia, convulsiones e inclusive la muerte. Y acá abajo tenemos un hilo fetalis por citomegalovirus, ¿no es cierto? Y con el edema característico, ¿no? Seguramente esto van a estudiar en su debido tiempo, pero ocasionan este tipo de infiltración, ¿no? Que puede inclusive el cerebro y todo, hacer una degeneración a todo ese nivel, ¿no? De cortical, etcétera, etcétera, neurológico central, etcétera. Perfecto, entonces hay que tener cuidado que no se afecte esto. ¿Cómo? Con la prevención y los cuidados que debemos tener. El diagnóstico, la siguiente, por favor. Tenemos en la clínica, como hemos visto, ¿no? Y el cultivo de las células de inclusión, ¿no? A nivel de madre, aislamiento del virus en la orina, saliva, secreción vaginal, cervical, y se va a ver células gigantes con inclusiones características, ¿no? Y también puede hacerse un estudio serológico, ¿no? ELISA o inmunofluorescencia directa también. Y en el feto, aislamiento de líquido amniótico con cultivo de la sangre fetal, la IgM específica, ¿no? Negativas, y la muestra de cordón umbilical, que a veces genera este problema, ¿no? Que siempre tenemos en los estudios de investigación, en los estudios que se pueda hacer en laboratorio, un 80% de falso positivo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayudando en los síntomas, signos, la anamnesis siempre es importante para hacer la unidad clínica. La siguiente. También seguimos hablando de los estudios. ELISA puede ser la biopsia de la glándula del aparato del hígado, la prueba de antigenemia, ¿no? Con proteínas específicas, la prueba biológica, que también puede detectar el ácido nucleico viral, ¿no? Una PCR, o también aislar directamente el virus en cultivo, ¿no? De orina, leche o tejidos, ¿no? La determinación de anticuerpos anti-citomegalovirus con título de IgG de mayor, con una dilución mayor de 1.16 va a significar una positividad. Amniocentesis solo en mujeres con alta sospecha, después de la semana 21 de gestación. ¿Por qué? Porque antes de la semana 21 todavía la orina no está generando adecuadamente y no tenemos adecuado líquido, ¿no? Entonces tenemos que ver esa edad también gestacional, que es importante, ¿no? Entonces también podemos hacer una replicación lenta a las 6 o 9 semanas, un cultivo con PCR y DNA, ¿no? Entonces, importante estos estudios en la amniocentesis para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, en cuanto al tratamiento, no hay una droga de elección efectiva, ¿no? Aunque se ha postulado que la vidarabina o ganciclovir también pueden tener una relativa, ¿no? Un relativo tratamiento, ¿no? Para esta enfermedad. El aborto terapéutico se puede utilizar si se demuestra que hay una afectación grave, siempre con una recomendación adecuada, como hemos hablando, y siempre que decidan y elijan ellos, ¿no? No es tan directo esto, ¿ya? Y si en caso algún día le viene, siempre hagamos una junta médica, porque son temas muy, muy sensibles, ¿no? Entonces tienen que apoyarse ustedes en un documento o algo que les avale, ¿no? Entonces, una junta médica, todos los médicos se juntan, deciden, ¿no? Es importantísimo eso. En la madre, recomiendan ganciclovir, 5 miligramos por kilo de peso cada 12 horas durante 2 a 3 semanas, no efectos teratogénicos, requiere estudios controlados, inhibición de la replicación viral. En el recién nacido, la terapia antiviral puede suprimir la replicación viral temporalmente, pero no previene las secuelas a largo plazo. Entonces, ahí también nuevamente el tratamiento oportuno es importantísimo. La prevención, existe el riesgo de infectarse, debemos reducir la propagación. Lógicamente, lo mismo que lo anterior es lavado de manos, agua y jabón, especialmente, y después de cambiar los pañales, no besar a los niños en la boca, mejilla, ¿no? Es importante, ¿no? Algunos tienen esa costumbre y puede ocasionar problemas, ¿no? No comparta comida, las bebidas, utensilios, cucharas, tenedores con niños pequeños, y también evitar las relaciones vaginales, etcétera, etcétera, sin protección, ¿no? Eso es importante en la prevención. Entonces, hablamos, la siguiente, por favor. Hablamos del herpes ahora. La siguiente, que como ustedes saben, que es una infección por virus de herpes simple, que va a estar caracterizado por uno o varios grupos de vesículas llenas de líquido claro sobre una base inflamatoria, ¿no? Ustedes lo conocen, el Pilidae, ADN bicatenario, existen más de 80 serotipos, y la transmisión va a ser de la infección al feto o al recién nacido por contacto directo con material infectado en el momento del parto, importantísimo, ¿no? Las lesiones activas o el antecedente de infección activa en el tercer trimestre es indicación de cesárea electiva,
para reducir el riesgo de la infección neonatal. Importantísimo esto, ¿no? Entonces hay que ver el momento del parto, estar bien cuidados para no tener esta posible transmisión. Las vías de transmisión del herpes virus simple tenemos el 1 y el 2. El 1 es por contacto de saliva infectada o gingivo-estomatitis, y el 2 se va a infectar por vía sexual o a través del canal del parto. Perfecto. Se transmite al recién nacido durante el contacto con la lesión herpética de la madre a través del canal de parto. Entonces es lo que es importante nosotros para poder nosotros tener una atención prolija a la paciente, ¿verdad? La clínica va a estar dada por la mayoría de casos con infección congénita, presente en la afección del sistema nervioso central. También afecta este nivel, erupción vesicular, microcefalia, calcificaciones intracraneales, inacorio, retinitis. Acá tenemos imágenes que nos ilustran justamente este proceso, ¿no? Entonces es importante la prevención, ¿verdad? Y también el diagnóstico oportuno. La clínica va a ser una infección asintomática o puede ser sintomática, ¿no? Puede ocasionar una cervicitis herpética con lesiones vesiculares en ambos labios, mayores, menores, ¿no? En la vagina, cuello uterino, puede haber prurito, disuria, va a haber una adenopatía inguinal, queratitis herpética, meningitis o puede haber encefalitis, inclusive depende del proceso de la infección o a dónde ha avanzado. Y si es una gingivo-estomatitis, fiebre, malestar general, eritema faringio, adenopatía submaxilar o bilateral. Es importante en esto en cuanto a la clínica para diagnosticar antes de. Perfecto. Entonces, como habíamos dicho, la siguiente es dolor, eritema y la vesícula, ¿no? Puede ser a nivel del cervix, vagina, cuello, y en algunos casos disuria, ¿no? Entonces, esto nos puede ser un diagnóstico y nos acercan a esta patología. El laboratorio nos puede dar también luces, ¿no? Porque hablamos de un cultivo que es el gold estándar, ¿no? Claro, con el cultivo ya definitivamente nosotros podemos determinar que las lesiones que están infectadas por este patógeno, ¿no? También la detección de antígeno de inmunofluorescencia directa, en este caso, cultivo de células en líneas celulares, la identificación de anticuerpos monoclonales, la función hepática, el recuento globular, siempre es bueno sacar, ¿no? Todo el perfil hepático. El PCR en líquido cefalorraquídeo también es importante, nos puede ayudar para ver las infecciones. La prueba de ELISA para virus de herpes simple también nos puede ayudar, y unas pruebas serológicas, la IgM fundamentalmente, para ver si está en proceso agudo, ¿no? Es importante hacer ese dosaje. La siguiente, el riesgo que corremos con esta enfermedad es fatal por ser multiorgánica, ¿no? Un aborto 25% puede ocasionar RCU, óbito también, ¿no? Un trabajo de parto prematuro, anomalía fetal en microcefalia y anencefalia, calcificaciones, retardo psicomotor, puede haber una encefalitis, sepsis y lesión ¿no? de la boca, ojos a ese nivel, riesgos en el recién nacido, lesiones vasculares en piel y faringe, conjuntivitis, convulsiones, anemia, trombocitopenia, petequias y algunos efectos congénicos que suelen también mencionarlos, como una hepatoesplenomegalia, hemorragia ictericia o una necrosis hepática suprarrenal, pulmonar y cerebral, ¿no? Va a depender del grado de afectación que tienen, ¿no? Los recién nacidos. Tratamiento, embarazos con evidencias clínicas de enfermedad, controlar el curso natural del embarazo, una conducta expectante tenemos que tener, inducir la madurez pulmonar, si es que está en 34, 36 semanas, por si de repente vamos a atender ese parto o se va a operar, entonces hay que madurar el pulmón, tratamiento con aciclovir, 200 miligramos 5 veces al día, ¿no? Durante 5 a 10 días, esto para disminuir la carga materna, está contraindicada el primer trimestre, y también se usa ya si es que este bebé está externamente en crema, ¿no? ¿Qué otros medicamentos podemos utilizar? Acá tenemos valaciclovir, fanciclovir, están en estudio, pero el que más está utilizando es aciclovir, ¿no es cierto? Pero está en estudio, que sería bueno en la investigación, de acuerdo a la casuística también ver y poder también manejarlos. La cesárea selectiva, como les decía, para evitar complicaciones en el recién nacido, ¿no? Con vesículos latentes. Entonces, debemos siempre tener presente que podemos nosotros determinar y realizar una cesárea en estos casos, ¿no? Especialmente si hay unas vesículas, ¿no? En la vulva, en los labios, ¿no? Vaginales de la madre. Entonces tenemos que necesariamente tratar de ir por la vía alta para evitar, ¿no? Que se complique o que se contagie, ¿no? Los embarazos
con enfermedad recurrente hay una profilaxis con aciclovir a partir de la semana 36, ¿no? Y también en estos casos indicar cesárea electiva, iniciar un estudio específico ya en el recién nacido. Bueno, posteriormente lo harán, pero nosotros tenemos que prevenir, ¿no? Antes de, y en esa situación nos estamos analizando y viendo toda una de estas casuísticas de esta patología. La siguiente, bueno, creo que es la última, ¿no? Sí, estamos en la hora, sí, porque creo que tienen otra clase luego, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, el tema es amplísimo. Se ha dado lo general, hay bibliografía. Con este enfoque, ustedes vayan y avancen y sigan estudiando, porque realmente hay mucho que ver, mucho que estudiar y les va a servir mucho para, como han visto, para decidir y poder hacer un diagnóstico prolijo. No sé si hay una pregunta o lo dejamos aquí. Eso es todo, doctor. Gracias por la clase. No, a ustedes más bien las gracias por haber escuchado y espero que sigan estudiando y ya nos encontraremos en otro programa. Muy amable, ¿eh? Con ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Ya, Hasta luego, doctor. Gracias. perdón.